Pues ya vamos a pasar al tiempo de la predicación. Y antes de que Eva suba, voy a leer el texto que toca hoy, que está en Efesios 6, versículos del 10 al 20. Y lo leo en NBI. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Si Eva, ¿quieres subir y oramos? Pues gracias, Padre, porque tú has estado hablándole a Eva. Ella ha estado explorando este pasaje durante esta semana y a lo mejor más tiempo. Te pido que le des paz y que sepa comunicar tu palabra, Señor. Y que al final es tu Espíritu el que nos habla y prepara nuestros corazones también para escuchar lo que nos tienes que decir hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Ana. Muy bien. Le pedí a Ana que leyera el texto para no extenderme yo tanto en la predicación. Pequeño truquillo. A ver si lo consigo, ¿eh? Bien, pues hoy acabamos nuestra serie de cómo vivir a contracorriente, ¿verdad? Cómo la nueva sociedad, la Iglesia, vive a contracorriente. Y en este pasaje de Efesios del 10 al 20 que acabamos de leer, vamos a ver cómo se defiende esta nueva sociedad. Pero que necesita defensa. ¿No somos la nueva sociedad? Bien, durante la carta de Pablo en general hemos ido viendo cómo Dios ha tenido un propósito eterno que se cumple en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y este propósito divino llega a nosotros, a la Iglesia, reuniéndonos a cada uno en Cristo en un solo cuerpo. Sabemos por el relato bíblico que desde la creación ha habido una contienda, una batalla de Satanás contra Dios y contra sus planes. Se podría decir que han habido numerosos, entre comillas, campos de batalla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya en el Génesis vemos al diablo en el Edén, tentando a las primeras criaturas de Dios. También en el Éxodo vemos al pueblo israelita, que era el pueblo escogido por Dios, falto de compromiso, idólatra. Más adelante, en el libro de Samuel, también vemos como todo un rey temeroso de Dios, el rey David, es también engatusado y finalmente seducido. Parece que esta criatura maligna no descansa y siempre está dispuesta a inducir al mal a todos, pero con tesón, con ahínco, a estos que se declaran hijos de Dios. Si lo pensamos, lo cierto es que desde el inicio Satanás hizo todo lo que pudo por destruir el plan de Dios. Con la llegada de Jesús tampoco se quedó atrás.
Ya en su nacimiento, Satanás usó la soberbia de Herodes para intentar matar al Mesías, llevándose de por medio un montón de niños, de bebés inocentes. Más adelante, con un joven Jesús en el desierto, hasta 3 veces lo intentó tentar con toda su fuerza. Pero Jesús resistió y tampoco se salió con la suya. La traición de Judas en Getsemaní, la negación de Pedro e inclusive los sacerdotes mofándose a los pies de la cruz diciendo: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Ahí seguía esta criatura, burlándose e intentando in extremis que Cristo tomase una mala decisión. Vemos la constancia del diablo. Es muy trabajador, preparado siempre para ridiculizar, menospreciar, engañar y dispuesto a sacar, en definitiva, lo peor de nosotros. Pero aquel día concreto, Satanás no pudo contra Dios y Cristo venció. Aquel día el bien sobrepasó al mal de una vez y para siempre. Y esto hemos de tenerlo claro. Dios ya ganó. Como resultado de esta victoria, estableció su iglesia y la comisionó para extender su reino por toda la tierra. Y es por esta razón que la iglesia está continuamente bajo el asalto del diablo sin tregua. La iglesia alrededor del mundo necesita ser consciente del peligro que le rodea y debe mantenerse preparada en el Señor para poder vencer en la lucha que libra Satanás contra ella. Hasta aquí el apóstol Pablo, vemos en los Efesios que ha tratado multitud de temáticas sobre la vida cotidiana de los creyentes y también sobre la iglesia en general, pero en un terreno más humanamente tangible. Ahora, en el capítulo 6, pasa a valorar otro frente de lucha, un frente oculto al ojo humano, no visible, aunque muy real. Y este frente requiere un armamento espiritual apropiado, adecuado y que sea específico. En estos pasajes que acaba de leer Ana, se nos da una fórmula para salir vencedores. Me acuerdo en química cuando se nos daba una fórmula, no era muy buena, pero bueno, con clases de repaso logré aprobar. ¿Os acordáis cuando os daban una fórmula para resolver un problema? Pues bien, esto no es un problema, es una batalla que además no se ve. Y en estos pasajes Pablo nos da la solución. 1. Depender del poder del Señor. No intentar por nuestras propias fuerzas o por alguna otra fuerza fuera de Él solucionar el conflicto. 2. Ser debidamente vestidos y armados para esta lucha. Estar siempre preparados. Y la tercera sería estar amparados en la oración, orando sin cesar, como luego vamos a ver, manteniendo comunicación con Dios y también intercediendo. Vamos a ir al versículo 10. Dice, por último, en otras versiones dice, por lo demás, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pablo inicia este capítulo con la expresión, por último, que nos señala que ya está llegando a la conclusión, pero antes de terminar, quiere hacer hincapié en algunos importantes elementos de protección para la Iglesia. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo aconseja o previene a los creyentes a fortificarse, a endurecerse en 2 sentidos, en el Señor y en el poder de su fuerza.
Hay una saga televisiva, bueno, de películas, que la conoceréis bien, en la cual hay una frase mítica que dice que la fuerza te acompañe. Estoy segura que sabéis que se trata de Star Wars. Y en estas películas, en esta serie, representa que hay un campo de energía que posee un lado luminoso, un lado bueno, de sabiduría, de nobleza, de justicia, y es el utilizado por los caballeros Jedi, por los buenos de la película. Y luego está, por otro lado, el lado oscuro, que es el lado de la ira, del miedo, del odio, usado por los Sith. Es por eso que los caballeros Jedi, siempre que van a ir a una batalla o que se despiden simplemente, se encomiendan con la frase que la fuerza te acompañe. Los creyentes debemos hacernos fuertes en el poder de la fuerza de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque fuera de Él no hay ninguna otra fuerza. La fuente de nuestro poder es el Señor mismo. Él es nuestra única fortaleza para combatir a Satanás. Y estoy segura que los Jedi confiaban en la fuerza como su única salvación. Pablo les está diciendo, iglesias, que la fuerza de Cristo os acompañe, porque a diferencia de otras fuentes de fuerza, la fuerza de Cristo es especial. Dice en esta imagen un poco graciosa que lo bueno de estar con Cristo es que la fuerza siempre te acompaña, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 11. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Uno de los factores claves para ser vencedores como soldados cristianos es la vestimenta apropiada. Vestíos de toda la armadura, dice. De la misma forma que no nos vestimos en manga corta en invierno, de forma general, necesitamos llevar el vestido y el recubrimiento adecuado para ir a una batalla. Además, Pablo dice que la iglesia debe vestirse de una vez y permanecer preparada todo el tiempo, con toda la armadura al completo. No podemos dejar ninguna parte al descubierto, porque sin duda el enemigo irá a esa pequeña grieta, a ese punto débil, y la herida puede ser mortal. Además, cada pieza complementa a la otra y cada una cumple una función importante. Dice, para que puedan hacer frente a las artimañas, en otras versiones dice intrigas, estrategias del diablo. Está claro que hay un enemigo acusador, calumniador, que sigue en pie de guerra, y ese es el diablo. Nos decía Hernán hace un par de domingos que Satanás es la bestia de las bestias y que de ninguna manera es humana. Este enemigo se disfraza para confundirnos y no lo conocemos bien, ¿verdad? Es sutil, es astuto, sabe enredar al creyente y a su vez puede destrozar a la iglesia. La lucha del diablo no es una guerra convencional, es una guerra táctica adaptada, es decir, cada vez más novedosa, depurada, para que no la veamos venir. Es como si se pusiese a jugar con nosotros a un juego de estos de estrategia, al Catán o al Estratego, esperando que nosotros perdamos la partida. Esta iglesia no puede cometer la imprudencia de obviar el mal. Y cada uno de nosotros como creyentes no debemos cometer la imprudencia de obviar al malo. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es curioso porque la palabra lucha, que en griego sería pale, aparece solo aquí con este significado en todo el Nuevo Testamento. Y se refiere a la lucha griega que tenían en aquel tiempo. En aquel contexto significaba
una lucha que era un combate cuerpo a cuerpo, en la que todo el mundo sabe que no finaliza hasta que uno de los dos combatientes pierde o es herido mortalmente. Pero, ¿cómo es este enemigo con el que hemos de luchar cuerpo a cuerpo? Nuestro adversario no es un rival humano físico que se pueda ver ni que se pueda sentir. Y además sabemos que no es solo uno, son muchos. Pablo describe un reino espiritual organizado y operante en una esfera aparte que el cristiano no conoce y en el que se desarrolla la Iglesia misma. La descripción de Pablo incluye jerarquía, rangos. Cada vez que dice contra poderes, contra potestades, contra fuerzas, da a entender que hay niveles y autoridades demoníacas distintas, actuando cada una según su rango, aunque eso sí, todas bajo las órdenes de Satanás. Así que, aunque en nuestra lucha tenemos garantizada la victoria, debemos batallar hasta que Cristo regrese, porque el ataque de Satanás a la Iglesia de Dios es continuo y puede dejar a algunos con heridas de muerte por el camino. El diablo es feliz cuando te enfadas con tu hermano y decides no volver más a la Iglesia. Disfruta viendo cómo la nueva sociedad pierde almas que ya eran de Cristo. Dice en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El infierno es real, dice en esta imagen. No juegues a ser cristiano, porque Satanás no juega a ser diablo. Es una frase por lo menos para pensar, ¿verdad? Puede que al oír esto nos sintamos desanimados. Quizá justo ahora estamos agobiados con los continuos ataques de Satanás. Pero podemos recordar 1 de Juan 4:4 que dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque si el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. En otra versión dice: el espíritu que vive en vosotros es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. En resumen, vosotros sois de Dios y Él es más poderoso. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo repite de nuevo, pónganse la armadura de Dios, casi como con un imperativo, ¿no? Con una orden militar. Y sigue para que cuando llegue el día malo puedan resistir. El día malo son esas épocas en las que el creyente o en las que la Iglesia parece que experimentan pruebas, tentaciones, dudas, crisis, que a veces parecen venir todas juntas, todas a la vez. Dice el refrán que al perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y es cierto, a veces parece que vamos de desgracia en desgracia y que si algo me va mal, todavía me puede ir peor. Es como si Satanás estuviera haciendo una estrategia y de forma muy consciente nos atacase con furia. Pero acaba el versículo diciendo: puedan resistir hasta el final con firmeza. Otra versión dice: después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. La victoria de la Iglesia no está en haber resistido al diablo una sola vez, sino en permanecer firmes hasta el final. Así que la Iglesia nunca debe bajar la guardia, ni en sus mejores momentos. Y es ahora cuando ya el apóstol Pablo empieza a describir cada parte de la armadura.
Es cierto que Pablo, como sabéis, estuvo muy familiarizado con la vestimenta que vestían los soldados en aquella época, porque tenía un soldado romano día y noche custodiándolo. Y entonces Pablo tenía aquel elemento pues, muy visual y muy cerca de sí, y lo utiliza cada pieza de esa armadura como una figura espiritual. Versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de justicia. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Los soldados usaban un cinturón de cuero para ajustarse la túnica, primeramente, después para proteger la espada que sostenía la vaina donde iba ella dentro. Por lo tanto, llevar un cinturón para un soldado era libertad para tener las manos libres. Curioso porque aquí la Biblia Pablo compara el cinturón con la verdad. Es decir, que la verdad nos hace libres. La sinceridad, la integridad con la que vive la comunidad cristiana. Dice en Mateo 24, 11, 13, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El diablo lucha con mentiras y algunas veces sus mentiras parecen la verdad. Hemos de estar muy alerta como Iglesia, especialmente en estos temas. No se nos pueden colar falsos profetas, nuevas teologías, vengan de quien vengan, que arruinen nuestra fe. De todas las partes del cuerpo, dice Santiago 3:6, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El infierno mismo la enciende. Ojo, Iglesia, con qué lenguas escuchamos. Debemos examinarlo todo y retener solamente lo bueno. Y no debemos desviarnos de la verdad en mayúsculas que Dios nos revela en su palabra. Protegidos con la coraza de su justicia. La coraza era la armadura que protegía el pecho y a veces también la espalda, cubriendo los órganos vitales. En este contexto, la coraza es la justicia que es perfecta en Dios. Protege al cristiano al haberlo ya justificado en Jesús. El diablo ataca a menudo a nuestro corazón, que es el centro al final de nuestras emociones, de nuestra autoestima y de nuestra confianza. Él te está susurrando, no confíes en Dios, no eres suficientemente bueno. ¿De verdad te has salvado? Cantamos una canción en esta comunidad que se llama Delante del trono de Dios, que dice que el diablo trata de acusar y me intenta culpabilizar. Él sigue intentando engañarnos, hacernos sentir que no tenemos rumbo, que estamos perdidos, que somos culpables. Pero, según la Biblia, Dios es mi juez y mi abogado, y solo Él. Y la justicia de Dios es la coraza que está delante y que está detrás, como hemos cantado antes, y protegerá nuestro corazón de los ataques. En Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se va a atrever? Pues Dios es el que justifica. Debemos desoír el susurro del estafador. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los soldados romanos generalmente pues, llevaban unas sandalias de correas firmes a los tobillos, que la verdad es que hoy en día pues, nos puede parecer que luchar con eso no debía ser demasiado resistente, pero en aquella época es lo que había. El calzado la verdad es que es de vital importancia porque protege nuestros pies y esto nos ayuda a que podamos movernos de un lado para otro e incluso correr.
De igual forma sucede para un creyente y para su iglesia. La base de su cuerpo debe ser la proclamación del Evangelio de la paz, las sandalias del Evangelio de la paz. Cada uno de los que componemos esta comunidad tenemos que ponernos los zapatos de la misión para andar, para correr y para llegar al mayor número de personas, explicando nuestra nueva vida, nuestra nueva identidad en Cristo, la buena nueva de paz. Y el diablo, una vez más, está ahí y quiere en esta lucha espiritual que pensemos que anunciar la buena noticia es una tarea inútil, que no vale la pena, porque total, la tarea es tan grande, ¿verdad? Y las respuestas negativas, pues cuestan demasiado de soportar. Pero el calzado que Dios nos ha dado es suficiente motivación para continuar proclamando esta paz, esta noticia que todo el mundo debería escuchar. Cuán hermosos son, dice en Romanos 10:15, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El calzado es, por tanto, nuestra prenda misionera. Además de todo esto, versículo 16, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo, pues como sabéis, servía para interceptar las lanzas, pero también para apagar las que venían ardiendo. El objetivo de las flechas ardientes era, primero, matar a esta persona con la misma lanza y, si no se podía, pues bueno, que el combatiente muriese ardiendo vivo. El maligno es cruel y es persistente en su asalto, como vamos viendo. Intenta destruirnos de cualquier modo y sobre todo a los cristianos. Pero solo la fe es nuestro escudo, nuestra defensa para hacerle frente. Hace días que voy escuchando por internet y por las noticias una nueva profesión que se trata de los moderadores de contenido de internet. No sé si habéis oído hablar de ellos. Y me sorprende porque estas personas se dedican a revisar y a eliminar todo el contenido que creen que es inaceptable por ser fuertemente violento de las redes sociales, de Google, de Facebook, de cualquier plataforma que esté en Internet. Decía un testimonio de una empresa de Facebook, ¿vale?, que trabajó para ellos, decía esta moderadora, Isabella Plunkett: el contenido a visionar es terrible y afectaría a cualquiera. Nadie puede estar bien si se pasa observando violencia gráfica de 7 a 8 horas al día. Además, explicó que los acuerdos de confidencialidad con Facebook les obligan a afirmar que son tan restrictivos que ni siquiera pueden contarles a sus familiares a qué se dedican. Los moderadores de contenido dedican jornadas laborales extenuantes a revisar material violento y perturbador que es subido a la plataforma. Vemos que los moderadores acaban teniendo dificultades psicológicas, a pesar de ser personas adultas y específicamente preparadas para este trabajo. Estoy segura que los han súper preparado. La continua exposición al visionado de violencia acaba pasándoles factura. La mayoría, dice Isabella, requieren horas de terapia para equilibrar su trabajo y muchos de ellos no lo consiguen soportar y lo dejan. El diablo se cuela muchas veces, y más en esta sociedad altamente multimedia, por nuestra retina y acaba adentrándose hasta nuestro corazón. A él le encanta llenar nuestra mente de violencia verbal, no verbal, física, emocional. Y como los moderadores de Internet, la Iglesia, aunque se crea madura,
bien fundamentada, invulnerable, también puede ser engañada por el diablo, con riñas entre miembros, envidias, chismorreos, críticas, creando conflictos en el liderazgo, distorsionando objetivos y llegando a las temidas divisiones de iglesia, hasta que se acaba destruyendo a toda una comunidad. Así que ninguna iglesia debe creerse que ya es ideal y que es suficientemente sensata y adulta para estar a salvo. La comunidad de fe debe estar protegida siempre de las brasas del diablo. Dios mío, fortaleza mía, dice en Samuel 22:3, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste, de violencia me libraste, mi escudo. Tomen el casco de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo urge al creyente a aceptar y llevar puesta la salvación como un casco protector, porque hay que confiar en la gracia que nos salvó en Cristo y no dudarlo, porque el que duda de su salvación es como un soldado que ha olvidado ponerse el casco. Puede llegar el diablo y llegamos a la espada. La espada es la única arma que se nos presenta aquí ofensiva. Si os fijáis, todo lo demás es defensivo y la espada es ofensiva, aunque también es defensiva. Pero será suficiente. Las espadas, como sabéis, están hechas de metales templados y afilados, pero esta espada no es una espada corriente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestras manos y en las manos de la Iglesia es todo lo que necesitamos para hacer correr a Satanás. 3 veces dijo Jesús, escrito está, durante sus tentaciones en el desierto. Así que no necesitamos otro libro, ni una lista de argumentos, ni ideas brillantes, porque escrito está en la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es un arma ofensiva, como os decía, pero también defensiva, porque en ella también hay una reserva inagotable de consuelos y de consejos para ayudarnos en nuestra batalla diaria. No la podemos arrinconar en nuestra iglesia, sino más bien le tenemos que dar un lugar de honor, y no solo para ser vista, sino para ser, como decía Ana, interiorizada y vivida. Dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todavía nos falta un último elemento en esta armadura. Dice, versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El soldado raso, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene bien comunicado con su batallón, ¿verdad?, con los suyos, y con su comandante, no va a poder luchar bien. La oración es el medio de comunicación que tenemos los cristianos para hablar con nuestro alto comandante, con Dios. Y la Iglesia tiene que tener una comunicación directa con este cuartel general. Y a través de ella comunicar problemas, necesidades, pero a la vez también hay un feedback. También una Iglesia que se sume en oración recibe consejos, instrucción, dirección, visión. Y Pablo es claro, dice, orando en todo tiempo, es decir, de una forma continua, constante, y con ruegos y peticiones. Hay veces que es difícil orar porque no sabemos cómo pedir o no sabemos cómo pedirlo, pero nos dice la Biblia que es aquí cuando el Espíritu interviene y nos ayuda.
Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Qué bien! Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El objetivo de esta oración no es una pequeña comunicación desde nuestra estación de batalla, sino que todos los santos que están ocupando sus puestos en la Iglesia global alrededor del mundo, en esta nueva sociedad, se comuniquen, porque ningún soldado batalla a solas. Todo soldado necesita el apoyo de una oración intercesora para que no haya ninguna brecha en la línea de defensa. Algunos soldados no serán hermanos conocidos de Granollers, de Barcelona, de España, y otros alrededor del mundo serán totalmente desconocidos, pero están librando esta misma batalla. Y todos, absolutamente, necesitamos las oraciones unos de otros. Y acaba Pablo en el versículo 19 diciendo: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo es consciente de la situación en la que está. Es una situación precaria, está encarcelado. Él mismo se denomina el embajador en cadenas. Pero esta vez se concede una petición para él personal, simplemente para poder seguir ampliando el Evangelio. No pide más. No ruega por estar libre, que sería lo más natural y a lo mejor lo que haríamos nosotros. Él no está autocompadeciéndose y solo pide aprovechar esa situación en la que está para poder seguir ampliando el Evangelio. Está claro que Pablo conoce el poder de la oración. Durante el combate como iglesia, nosotros no debemos olvidar el poder de la oración, sino hacerlo con más ahínco, con más ímpetu y con más fe. Y vuelvo a recordar la fórmula mágica para vencer en esta batalla. La primera de todas, depender solo y exclusivamente del Señor. La segunda, ser debidamente vestidos y armados con cada elemento de esta armadura. Y orar. Según el Nuevo Testamento, la Iglesia, la nueva sociedad, la comunidad a contracorriente, es la antesala del reino de Dios que la podemos disfrutar aquí ya, en la tierra. Pero recordad que necesita defensa. Esta nueva sociedad está en guerra continua con el reino de tinieblas y esto es inevitable. Así que hoy hemos visto que debemos permanecer firmes en la lucha contra el mal, uno, endurecidos en el poder de Dios, fortalecidos. Así que vistámonos sin prisa el cinturón de la verdad, que no nos esté demasiado holgado, que las sandalias del Evangelio no estén a medio abrochar, que la coraza de justicia no tenga grietas por las que puedan entrar engaños del diablo. Pidamos a Dios que como Iglesia Evangélica de Granollers nuestra fe sea suficiente escudo para frenar los ataques en nuestros días malos. Que no olvidemos ponernos el casco, que es ya, ahora, nuestra salvación. Y esto nadie nos lo puede quitar. En nuestras manos, la espada del Espíritu agarrada bien firme. Que nuestra nueva sociedad, nuestra Iglesia, aquí, en medio de la batalla, pueda mantener la comunicación con el cuartel general de Dios, orando sin cesar, intercediendo unos por otros y en conexión con el Espíritu. Voy a acabar con este versículo que dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado,
y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Que el Señor esté con nosotros en esta lucha. Amén.